al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Otra vez, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Vamos otra vez. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Última vez, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza del mes de agosto. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, papá. Muy feliz y muy contento también de estar con mis hermanos en las iglesias en Honduras y todos los que nos miran también, Puerto Barrios y los demás, ¿verdad? Gracias por su sintonía, gracias por querer aprender, gracias por desafiar sus vidas a poder ir más allá, ¿no?, en la escritura y aprender más. Un gustazo. Claro que sí. Vamos a orar, Eduardo, porque la clase de hoy es intensa y tenemos buenas noticias para comenzar este miércoles de enseñanza, así que acompáñenos a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre por medio de este video, Señor. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros contribuir para el enriquecimiento de tu palabra. Gracias nuevamente, Padre, y con toda serenidad y tranquilidad venimos ante ti para que nos proporciones esas palabras necesarias para poder entender de cada una de las cosas que tú quieres que mandemos. Gracias por nuestras iglesias en Honduras, Padre. Gracias por todos los hermanos que siempre están pendientes del miércoles de enseñanza, Señor, y ayúdanos a llevar bien este mensaje que es directamente para nuestros hermanos de las iglesias de Honduras. Gracias, Señor, nuevamente, y en Jesús te oramos.
Amén. Amén. Gracias, papá, gracias. Bueno, y papá les anticipó un poquito que tenemos buenas noticias ahí. Yo quiero compartirles algo, pues, muy especial en mi corazón. El pasado 16 de agosto, como ustedes bien saben, yo he estado cursando una maestría en estudios bíblicos. El pasado 16 de agosto completé la maestría ya por fin, después de 4 años, hermanos, 4 años estudiando. Yo lo he compartido ya con varios, han sido 4 años difíciles, difíciles de mucho, mucho esfuerzo, mucho cansancio, eh, intensos, intensos, pero 4 años de una transformación espiritual profunda. De verdad, se los digo, en estos 4 años he experimentado a Dios más que, creo yo, que en mucho tiempo en mi fe. Y la maestría sigue en curso, de hecho, la maestría en español para todos aquellos. Hay muchos ministros que están ahí también, que están estudiando. También pueden hacerlo como yo, personas laicas que no trabajamos para la iglesia. Hay bastantes también personas así también. Entonces, es para todos. No es, a veces podemos creer que una maestría, digamos, es para alguien que quiere ser un maestro de la Biblia y en realidad no. Esta maestría es para cualquiera que quiere servir en el ministerio, pero también tiene que dársele un poco las cosas académicas también, digamos, estructurar un informe, saber escribir y obviamente tener mucha pasión por aprender porque hay mucho trabajo. Quiero compartirles entonces, les voy a compartir la pantalla porque también la buena noticia es que este año, en el mes de noviembre, vamos a tener un seminario nacional de enseñanza bíblica en México. La iglesia, la Fundación Proyecto Esdras, está trabajando para poder hacer este evento que va a ser interesante porque este evento va a contar con maestros de la Biblia como el doctor Steve Kinnard, el doctor Robert Carrillo, el doctor Dula Jacobi, obviamente Arturo Lizarraz y todos los maestros de la Iglesia de México. Igual la Iglesia misma de México va a estar apoyando ahí también. Va a ser el 7 y 8 de noviembre. Y la buena noticia, papá, es que también ahí mismo, el 8 de noviembre, va a ser la graduación de la primera generación de la maestría en estudios bíblicos en español, de la cual yo tengo el honor de ser parte, junto con otras 14 personas más. Somos 15 y posiblemente dos más que van a culminar este estudio en diciembre. Entonces, estoy muy feliz, muy agradecido con Dios por este privilegio. Realmente me ha dado un baño de humildad, como no tienen ideas, y la verdad que estoy sumamente agradecido, papá, muy feliz. Bueno, vos has sido testigo ahí de a veces mi Sí. sufrimiento, el cansancio, el agotamiento, pero realmente muy lleno del Espíritu Santo, de la obra que Dios está haciendo en mi vida y volver a ser más humilde y poder servir en nuestras iglesias de la mejor manera en el rol que se nos ha encomendado, papá. Entonces, bueno, no sé si tenés un comentario antes de empezar ya la clase. No, pues no, felicitarte, estamos contentísimos de realmente de ese logro tuyo. Eh, Creo que es importante que los hermanos sepan el esfuerzo que hay que hacer para preparar tal vez un mensaje que vamos a traer. Así que vamos a comenzar con la clase. Creo que es importante porque este es la culminación de de las primeras tres clases que ya habíamos hablado. Del próximo, en la de septiembre, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas solamente sobre estos tres temas. Así que Así es. comencemos una clase. Bueno, vamos a hablar, hermano, ya hablamos, ¿se recuerdan? El pecado, la gravedad del pecado, la conciencia que tenemos que tener acerca de lo que es el pecado, el daño que hace en el ser humano, lo grave que es el pecado. Luego hablamos de la conversión bíblica, cuando el ser humano comprende, el plan de Dios es tan maravilloso, el ser humano comprende su condición, su incapacidad, su incompetencia para poder cumplir con las demandas de Dios, se da cuenta que necesita un Salvador. Esto me pasó a mí. Me di cuenta en algún momento que no tenía oportunidad alguna y que realmente no era bueno y que no había posibilidad de que yo pudiese alcanzar, agradar a Dios con mi esfuerzo. Entonces viene lo que es la conversión bíblica, es el proceso en que el Espíritu Santo trabaja en el ser humano para poder llevarlo a un nuevo nacimiento. Hablamos de que habían tres elementos esenciales que se miraban bíblicamente. El patrón bíblico muestra tres elementos esenciales en lo que es la conversión y es, como se ve en el libro de los Hechos, que hablábamos que es la fe, el creer, el darnos cuenta, el reconocer, el arrepentimiento, ¿ok? Y el bautismo. Era como dar el paso de fe para poder unirnos a Cristo. Entonces vemos mucho simbolismo también acá y lo estuvimos estudiando también. Pueden ver, si no han visto la clase anterior, vayan a la clase anterior, no vamos a ahondar en eso acá. Pero ahora viene lo siguiente, la necesidad de perseverar. Es decir, una vez viene una persona, se convierte, tiene una conversión bíblica, realmente ha nacido de nuevo, ¿qué sigue? ¿Será que pues, ahí se acabó todo, no? Y ya, bueno, ya hice lo que había que hacer, cumplí el requisito
y ya no necesito hacer nada más porque todo está tranquilo. No, la necesidad de perseverar en Cristo. Esto es un llamado muy latente en toda la Escritura. Entonces vamos a estudiar hoy cuál es la relación entre la perseverancia en Cristo y la salvación. Y quisiéramos, bueno, hay dos preguntas acá que yo quisiera hacer a todos los que están en esta sesión de hoy, porque estas son las preguntas que nos hacemos y que tenemos que ser humildes, hermano. Mira, algo que yo he aprendido en este tiempo estudiando también es ser humilde también. A veces también no tirármelas de que lo sé todo o que yo tengo la razón siempre, sino bien tener una reflexión profunda, no solamente de mí, lo que yo creo, de las escrituras, sino también lo que históricamente la iglesia ha creído también. ¿Qué ha pasado con los cristianos de todas las generaciones? ¿En qué han creído esta gente? Entonces, aquí tenemos dos preguntas. Uno, ¿es posible que una persona que cree haber experimentado una conversión bíblica no persevere en Cristo? ¿Será esto posible? O sea, estamos hablando que ocurrió un milagro en el ser humano, que pasó de un estado muerto espiritualmente a la vida. Pero ¿será posible que esa persona que ahora está viva espiritualmente no tenga ningún deseo de perseverar y mantenerse fiel a Cristo y que Cristo sea formado en su vida? Es una pregunta seria también, que es posible esto. Y la otra, si somos salvos por la gracia de Dios, ¿qué papel tiene la perseverancia en Cristo? De todas maneras, no soy salvo por mi esfuerzo, soy salvo por gracia. Y la gracia es algo que no merezco, algo que no puedo ganar, algo que no puedo obtener, sino algo que me es dado a mí. Pero entonces, si soy salvo por la gracia, entonces ¿de qué sirve perseverar? ¿Tiene algún sentido esto? Entonces, hoy vamos a ir un poco a estudiar cómo se fue dando esto históricamente y primero vamos a hablar un poco de la historia. Hay un librazo también que yo lo estudié aún en mis clases acerca de Justo González de Historia del Cristianismo y vamos a ver un poco de cómo se empieza a dar este tema de los que perseveran o no, o los que apostatan la fe, o sea, los apóstatas, aquellos que se apartan, aquellos que abandonan la fe, que no perseveran. ¿Qué ocurría en la iglesia en sus inicios, papá? ¿Tenés un comentario antes de eso, papá? No, fíjate que hay algo bien importante, es sobre la conversión bíblica, ¿va? En donde nosotros venimos, creemos, nos arrepentimos y nos bautizamos. Y este es el siguiente paso. Vamos a perseverar en la fe porque ya nos convertimos y ahora viene esta parte. ¿Qué es lo que nos lleva la conversión? Es simplemente seguir los pasos que nos dejó Jesús, perseverar la fe. La fe es el movimiento que nosotros tenemos que apoyar muchísimo. Sí, y recordemos, o sea, ¿cuál es el llamado que nos hace la Biblia? O sea, que nos hace Jesús mismo. Sígueme. Sí, Es caminar con Él, es seguirlo, es que hagamos de Cristo no que hagamos del carácter de Cristo nuestro carácter, que nosotros convirtamos nuestra vida en el reflejo de Cristo. Somos los representantes de Cristo, los embajadores de la fe cristiana. Entonces, miremos la historia, vamos a ir al año 249, 260, una época difícil para los cristianos, donde se da el edicto de Decio, ¿no? Que es emperador romano, que obligaba a algunos cristianos a hacer pues cosas que no harían los cristianos. Esto está en el libro de Historia del Cristianismo, pero me gustaría que vos nos lo ayudara a leerlo, papá, por favor. ok. Aunque el edicto de Decio, que inició la persecución, no se ha conservado, resulta claro que lo que Decio ordenó no fue que se destruyera a los cristianos, sino que era necesario volver al culto de los viejos dioses por mandato imperial. Todos tenían que sacrificar ante los dioses y quemar incienso ante la estatua del emperador. Quien así lo hiciera obtendría un certificado como prueba de ello. Y quienes carecieran de tal certificado serían tratados como criminales que habían desobedecido el mandato imperial. ¿Qué nos está diciendo este edicto? La fe cristiana había crecido bastante en ese tiempo para el 249-260 y la iglesia en Roma, el imperio romano va en su decadencia. ¿Cuál era la decadencia de ese tiempo, de años 249 al 260? Que ya, digamos, los bárbaros estaban invadiendo territorios que eran del imperio y entonces eso los hacía no tener miedo porque había decaído el imperio romano. Tenía una economía en crisis y habían perdido lo que dice Decio ahí, sus tradiciones religiosas. O sea, que el pueblo había abandonado el culto a los dioses. Entonces, Decio
ánimo de incentivar al imperio, su política religiosa no buscaba castigar básicamente a los cristianos, sino restaurar los antiguos cultos de los dioses que volvieran a favorecer al imperio, considerando, eso sí, era como una petición, pero obligatoria, ¿va? Considerando que cualquier oposición sería considerado como una traición. Eso es lo que estaba pasando en esos años. Y entonces, no sé si tienes algún comentario, Eduardo. Sí, no, excelente, papá, gracias. No, imagínate, y después entonces, como quería restaurar el viejo culto, como para, tal vez ellos pensaban de alguna forma que esta nueva religión que estaba teniendo ese auge, estaba haciéndoles perder sus viejas costumbres y por eso estaban teniendo problemas, ¿no? Porque estaban abandonando lo que era, lo que hizo grande el imperio, ¿no? Y hacían estos sacrificios a dioses, imagínate, y ponían a los cristianos, ¿no? O sea, los cristianos, imagínate el problema que iban a estar porque había que andar su certificado, ¿no? O sea, los que habían sacrificado a los dioses te daban tu certificado, entonces venía digamos, los centuriones romanos y te preguntan, hey, muéstrame su certificado y si no lo tenías, ibas a tener un problema. Entonces, algunos fueron pues llevados a la muerte, otros también a perder todo, pero hubieron bastantes cosas. Entonces, ahí lo vemos claro lo que dice, los que carecían de certificado eran tratados como criminales, ¿no? ¿Sí? ¿Le damos a la otra? Sí. Dale. Todo esto dio origen a una nueva dignidad en la iglesia, a la de los confesores. Hasta entonces, quienes eran llevados ante los tribunales y permanecían firmes en su fe, terminaban su vida en el martirio. Los que sacrificaban ante los dioses eran apóstatas. Pero ahora, con la nueva situación creada por el edicto de Decio, apareció un grupo de aquellos que permanecían firmes en la fe, pero cuya firmeza no llevaba, no llevaba la corona del martirio. A estas personas se les había confesado la fe en medio de las torturas y se les dio un título de confesores. ¿Qué estaba pasando después de eso? Bueno, recordemos que el objetivo de Decio no era crear mártires, porque cuando tú matas personas así violentamente, o sea, creas personas que sí, sigamos, ¿verdad? O sea, incentiva la fe. Pero no era ese, sino de ser apóstatas, es decir, forzar a los cristianos a renunciar a su fe. Eso era lo que querían, o sea, como eran tan organizados los cristianos y tan fervorosos, lo que querían era que renunciaran a su fe y volvieran a los cultos paganos que tenían los romanos. No buscaba su aniquilación, sino un sometimiento. Ordenó que a todos los habitantes del imperio ofrecieran sacrificios e incienso a los dioses y a su estatua personal, a quienes hicieron que y los que no lo hicieran no iban a recibir el certificado que comprobaba que eso. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo cristiano? Pues algunos fueron débiles en su fe y desde el momento del edicto vinieron y se entregaron y fueron a hacer el sacrificio. Otros los presionaron tanto que los tenían ya presionados que pues tuvieron que ceder, los llevaban a los tribunales y entonces cedieron. Y otros, más vivos y no sé cómo considerarlo en esto, compraron certificados falsos para no ir a hacer los sacrificios. Y estaban los últimos que permanecieron firmes en la fe, que eso sí le llamaron los confesores, aquellos que confesaron su fe en medio de la tortura, pero no murieron como mártires. Entonces, básicamente eso era lo que estaba pasando entre el 249 y el 260, Eduardo. Sí, imagínate qué fuerte. Imaginemos, hermanos, eso que decía mi papá ahorita. O sea, estamos hablando que está pasando una crisis, la iglesia, una persecución, y que hay unos que están cediendo, ¿no? Que están volviéndose apóstatas, están apartándose. Pero hay otros que están confesando su fe, están yendo al martirio si es necesario, y otros que no llegaron al martirio, y mira cómo lo dice, no llevaba a la corona del martirio, o sea, porque era un honor morir por tu Dios, por tu Señor y Salvador. Y sigue siendo un honor, hermanos. Pero a veces nosotros quizás nos hemos aflojado un poco y nos olvidamos de este gran honor. Entonces, veamos acá, no llevaba la corona, pero estas personas habían confesado la fe en medio de torturas y esto se les llamó los confesores. Empezaron a ser como el grupo. Imaginemos estos tipos
serían como héroes, ¿no? Para nosotros. Hay Sí, aquellos que han recibido tortura y todo, pero bajo ningún término renunciaron a su fe, se mantuvieron firmes. Imaginemos esa convicción y cómo eso llenaría de fe a la iglesia. Hombres piadosos, mujeres piadosas que están dispuestas a la última consecuencia, pero jamás van a negar a su Dios. Y eso es lo que tenemos de los confesores. Entonces, yo te hago una pregunta. Ahora, el gran problema que surge acá en la iglesia del siglo III es qué hacer con los apóstatas entonces, que también le llamaron los caídos. ¿Qué hacen con estos que se fueron a la fe, que se fueron de la fe prácticamente, que renunciaron públicamente a su fe, que adoraron a los dioses también? Y tenemos por otro lado a estos que se han mantenido fieles. La iglesia empieza a enfrentar su primera crisis sobre qué hago con estas personas. ¿Qué pasaría si estos apóstatas deciden regresar a la iglesia? Pero imaginemos algo, y lo voy a poner más difícil tal vez. ¿Qué tal que nosotros pasar una persecución igual hoy, acá en Honduras, por ejemplo, y que muchos de nuestros hermanos murieran defendiendo su fe, que muchas esposas se quedaran viudas o esposos se quedaran viudos, cualquier cosa que se quedaran sin hijos por comenzar a fe, algo grave, y de repente vienen algunos que se dieron a la presión y solo quieren regresar a la iglesia como que todo está normal, todo está bien, acéptenme de todas maneras, tienen que perdonarme porque o sea, Dios nos llama al perdón. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentiríamos a veces en esa situación? Por eso se volvió un conflicto grave, papá, porque tenemos claro que sí. personas que habían sufrido pérdidas irreparables porque sus familiares habían logrado mantenerse firmes en la fe y habían otros que simplemente habían cedido y después solo querían regresar y reintegrarse a vivir la vida normal, como que nada había pasado, ¿ok? Eso se vuelve difícil porque esta gente no perseveró. Entonces la iglesia misma empieza a enfrentar su primer conflicto sobre qué hacer, qué pasa con los que se van, qué pasa con los que son apóstatas, qué pasa con aquellos que no perseveran en la fe. En este momento se empieza a dar la primera crisis. ¿Cómo la ves? ¿Para querés comentar o vamos a la siguiente? Sí, vamos a la siguiente, porque ahí viene la parte importante siempre en la historia del cristianismo. La importancia de todo esto es que muestra cómo la cuestión de la restauración de los caídos fue una de las preocupaciones principales de la Iglesia occidental, es decir, de la Iglesia en la parte del imperio que hablaba latín. Desde fecha muy temprana, la cuestión de que debía hacerse que los que pecaban después de su bautismo dividió a la Iglesia occidental en repetidas ocasiones. De esa preocupación surgió el sistema penitencial de la Iglesia y a lo largo de la Reforma Protestante fue en esencia una protesta contra este sistema. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué estaba pasando en esto? O sea, y el problema era que se dividió en dos bandos. Eh, ¿Cómo regresar a estas personas caídas? Este debate fue liderado por dos figuras claves en esos tiempos, Cipriano y Novaciano. Cipriano, recién nombrado obispo, en esta primera etapa, él huyó siendo obispo para otro lado, y entonces eso le restó bastante credibilidad porque huyó a la responsabilidad que debería tener. Sin embargo, más adelante, sí murió como un verdadero mártir, o sea, fue probado, y él tenía una teoría que decía, y era muy admirador de Tertuliano, y él convocó un sínodo a todos los que eran líderes de la iglesia, y en ese sínodo tomaron las siguientes determinaciones. Los que habían comprado certificados falsos serían redimidos de inmediato si mostraban arrepentimiento. Número uno. Número dos, los que habían sacrificado serían redimidos solo en el hecho de muerte o si una nueva persecución les daba oportunidad de demostrar su arrepentimiento. O sea, los que vinieron y fueron a poner el incienso a la estatua del emperador, pues solo en el hecho de muerte, ya cuando ya estaban, iban a poder recibir eh, el ingreso nuevamente. Los que habían sacrificado
y no se arrepentían, no serían redimidos jamás. Los miembros del clero que habían sacrificado serían depuestos. Él creía que la iglesia debería ser una comunidad de santos, sin lugar para idólatras o apóstatas. Sin embargo, Novaciano, Novaciano de Roma, fue mucho más riguroso en esto y decía que esto era demasiado fácil para los cristianos y él argumentaba que no podían ser admitidos nuevamente. El que fue a darle ofrendas a otros dioses era considerado infiel para toda. En cuestión de los caídos se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la iglesia occidental, lo que dio origen al sistema penitencial, que mucho más tarde sería uno de los puntos centrales de la reforma protestante. Eduardo. Así es, excelente, papá. Bueno, gracias por el panorama completo de esa disputa, ¿no? Para que vean, hermano, o sea, también no es fácil, o sea, todos estos temas sobre qué hacer, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por Dios para tomar decisiones y la iglesia misma hoy necesita esta guía también, esa sabiduría. Aquí teníamos un tema delicado. Teníamos lo que hablábamos, aquellos que hacemos con esta gente que quiere volver a la iglesia, pero la iglesia se siente herida porque esta gente renunció a su fe y habían posiciones drásticas, como hablaba de Novaciano, eh, y vemos lo que está pasando en la comunidad. Finalmente, esto se da lugar al sistema penitencial que vamos a estudiar hoy, porque les voy a exponer, al igual como la vez pasada, cuáles son las posturas, digamos, más o menos, de una forma muy general, hermano. O sea, aún si algún amigo tiene un trasfondo católico, evangélico, de cualquier tipo, y ve expuesta, digamos, su creencia acá, créanme que lo hacemos con mucho respeto. Queremos también no crear una división entre nosotros, sino al contrario, que juntos podamos comprometernos en ir en búsqueda de la verdad de Dios, porque es el deseo que tiene un verdadero creyente que ha nacido de nuevo. Entonces, este sistema penitencial creó toda esa idea como la solución, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con los pecados después del bautismo? Este es un pecado posterior al bautismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese pecado? Bueno, pues hay un sistema de penitencias para que pueda, pues, pagar la pena y ya ser redimido y obtener el perdón y poder gozar nuevamente de la unión a la iglesia. Pensemos en algo. Para estas personas no habían 10 iglesias, ¿no? Había una sola iglesia. Y la iglesia era la que daba la salvación también. Y si no eras parte de la iglesia, estabas excluido de la salvación. Cierto. Ese era el pensamiento también. Cuando esta gente está pensando en integrar a la iglesia, están pensando en salvación, hermano. Están pensando en si realmente estas personas van a ser salvas o no. Si dejaron de ser salvas. Ese es el tema real, el trasfondo real, porque para ellos ser parte de la iglesia era la cobertura de la salvación. Es muy importante. Entonces, veamos acá, el católico romano. Voy a tratar de explicarla rápido. Mi papá me va dando algunos comentarios ahí en las pausas, papá. Pero en el catolicismo romano, esto se lo digo con respeto a los católicos también, pero esta es una forma simple de explicar para que nos hagamos una idea cómo ha ido el tema de la perseverancia cristiana. Primero, para el católico romano, como ya vimos, el bautismo infantil es una práctica común. Después del bautismo infantil viene lo que es la Eucaristía, lo que llaman la primera comunión. Quizás algunos que han tenido un trasfondo católico saben de qué estoy hablando, donde se le permite ya a él tomar parte de la Santa Cena, que llamamos nosotros, digamos, los evangélicos protestantes, digamos, la comunidad que surge después. Después viene una confirmación de la fe y después, obviamente, como esta persona ya confirmó su fe, ya está, digamos, siendo un creyente, practicante dentro de la idea católica romana, viene lo que es el sistema de penitencia y reconciliación, donde él va, los pecados que comete después del bautismo o después de su confirmación, va y los habla con un cura, un sacerdote, los habla en el confesionario y pues él le da una penitencia de lo que tiene que hacer para poder, digamos que pagar por esos pecados. Y este sistema penitencial que se degeneró de una manera fuertísima en el siglo XVI, donde se da la reforma protestante, que es lo que hace que Lutero en 1517 vaya a plantar sus 95 tesis a la iglesia de Wittenberg, es lo que crea lo que surge, la verdad, la iglesia protestante en general. La penitencia y reconciliación es el proceso continuo en que se obtiene perdón de pecados posteriores al bautismo. Esa es como la idea católica romana. Y aquí vemos como más o menos a simples rasgos, a muy generales, cómo funciona según cómo lo ve el catolicismo. Entonces,
Para ellos hay que estar yendo a confesar siempre para poder obtener el perdón de los pecados que ocurren después. ¿Algún comentario, papá? Sí, fíjate que este es un sacramento de la penitencia o la reconciliación. Es el proceso que a través del cual los católicos buscan el perdón de los pecados cometidos después del bautismo y la reconciliación con Dios y con la iglesia. ¿Va? La reconciliación, imagínate, Dios y la iglesia. Bueno, esa se divide en cuatro partes. La primera es la constricción. Es el primer paso más importante y dice aquí, se refiere al dolor sincero del alma por haber ofendido a Dios. Y junto con el propósito firme de no volver a pecar. O sea, oí bien, teóricamente es bastante bueno. Después sigue la confesión. La confesión, como vos decías, se hace ante un sacerdote y es un acto de responsabilidad que va a tener. Después, la satisfacción o la penitencia. Es cuando el sacerdote le pide que haga ciertas cosas para reparar el daño causado. Pueden ser oraciones, pueden ser trabajos que puedan ser comunitarios. Incluso en la antigüedad se hacían públicos estos y entonces eran bastante pesados. Y después la absolución, que dice que es el perdón de pecados, es el sacerdote el que en nombre de Cristo pronuncia una absolución para perdonar los pecados pendientes. Así que el pecado del penitente, perdón. Ese es básicamente lo que investigué sobre lo que es la penitencia, la reconciliación. Sí, excelente. Entonces vemos acá la postura católica romana, que es, hay que hacer cosas, hay que hacer actividades penitenciales para poder mantenerse salvo, ¿no? Para que hagamos la perseverancia. Entonces, sí creen que debe perseverar la persona, pero que es necesario este proceso. Ahora veamos, digamos, los protestantes históricos como lo que conocemos como el calvinismo. Tal vez yo he hablado de estos temas antes, tal vez ustedes pueden investigarlo y tienen mucha más facilidad, inteligencia artificial también, si quiere tener un resumen ejecutivo. Pero vea esto acá, por ejemplo, para el protestante histórico calvinista, lo ve de esta forma. Dios en la eternidad pasada elige de forma soberana las personas que van a ser salvas. Esas personas inevitablemente van a creer en el Evangelio y pasa lo que viene en el segundo punto, la regeneración. Van a nacer de nuevo y van a poder ser personas que ahora van a poder elegir a Dios, porque antes de eso no podían hacerlo, solo pueden hacerlo los que son elegidos. Y evidentemente al nacer de nuevo de espíritu, ahora con este nuevo nacimiento, el resultado es una vida de obediencia imperfecta, porque no estamos hablando de acá que no hay pecado, porque sabemos prácticamente, o sea, nosotros mismos vivimos como cristianos y sabemos que seguimos pecando muchas veces, pero no vivimos una vida permanente de pecado, vivimos una vida de obediencia imperfecta, ¿ok? Eso ha sido interesante porque le comenté a mi papá que he estado hablando con algunas personas y me han ayudado también a entender más posturas, digamos, de este tipo para poder pues preparar mejor esta clase. Entonces, gloria sea a Dios por eso, ¿verdad? Y entonces la obediencia es un resultado y evidencia de la regeneración. Si no hay obras de obediencia, si no hay una vida de obediencia, lo más seguro es que esta persona no nació de nuevo, y si no nació de nuevo es que no fue elegido. Entonces, bajo esta forma de pensar, la salvación está asegurada siempre, ¿no? Porque fue una determinación soberana de Dios antes de la fundación del mundo, fue Efesios 1, 4 al 5. Los elegidos creerán y siempre perseveran, porque Dios es quien lleva a cabo toda la obra. Por eso es que toda la obra es de Dios. Y el énfasis de Calvino, para Calvino, la esencia de la Biblia, de la revelación de Dios, es la soberanía de Dios. Ese es el centro del mensaje bíblico para Calvino. Entonces vemos acá esta idea donde, bueno, si realmente fui elegido, entonces voy a nacer de nuevo, voy a responder positivamente al Evangelio y voy a vivir una vida de obediencia, ¿ok? ¿Comentario, papá? Sí, fíjate que es interesante la posición porque esta perspectiva, una persona que experimenta la conversión verdadera no puede dejar de perseverar, dice. Si alguien parece haber tenido una conversión y luego se aleja, la conclusión es que su conversión no fue genuina desde el principio. No pudo haber sido una emoción, pudo haber sido una emoción, un reconocimiento intelectual o una experiencia superficial, pero no un verdadero cambio en el corazón. Entonces, este grupo dice, o sea, ellos son los que dicen que siempre la salvación no se va a perder.
Sin embargo, las personas que se alejan son más estrictos ellos en ese aspecto porque realmente consideran que nunca fue salvo, pues. O sea, esa es la conclusión final. Sí. Excelente, papá. Sí, esa es la esencia, hermano. O sea, lo que está diciendo mi papá es si esta persona no perseveró, es que nunca fue, ¿ok? Sí, Porque si fue, va a perseverar imperfectamente, recordemos, porque aquí se confunde, ¿no? Como que va a ser perfecta, o sea, no, 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 claro, esa persona va a pecar, pero su vida va a ser evidente de obediencia y de frutos que reflejen el nuevo nacimiento. Viene otro ahora, un evangélico, digamos que lo llamarían como el calvinismo moderado. El calvinismo moderado, digamos, es una posición un poquito más relajada del calvinismo clásico, le llamaríamos al anterior, los históricos, donde dice, Dios da gracia al ser humano. Dios nos permite al humano elegir en la gracia, permite que el humano pueda elegir. Entonces, los que eligen a Cristo son regenerados y sellados por el Espíritu Santo, bajo esta perspectiva. Y esos creen que, bueno, no todos perseveran, pero Dios los salvará a todos a pesar de ello. A pesar de que no perseveren, Dios sí los va a salvar porque la salvación está eternamente asegurada. Y esta es la muy famosa, que también es parte del calvinismo, la doctrina de la seguridad eterna, que es la doctrina en la cual las personas siempre van a ser salvados porque ya fueron sellados. Pero la diferencia de esta postura con la del calvinismo clásico que vimos anteriormente es que en aquel caso dicen, si no persevera, ¿qué pasa? Nunca fue. Entonces sí creen que la necesidad de perseverar es necesaria porque la sí. perseverancia es la evidencia de que esa persona sí va a ser salvada o que sí fue salvada. Aquí dice, no, bueno, él eligió, fui sellado nada más, recibí el regalo de Dios y aunque no persevere, sea flojito en mi convicción, entonces siempre Dios me va a salvar de todas maneras porque esto es por gracia, ¿no? Entonces, esta es una posición y se lo digo, vamos, hablando con mucho respeto. Yo quiero ser muy respetuoso también con las creencias porque lo que quiero realmente es que juntos vamos a la verdad, que juntos nos comprometamos a ver, bueno, ¿será que esto es lo correcto o no? Y no más bien porque yo podría mañana prepararte una defensa de esta postura, académicamente hablando, de la otra postura del catolicismo y de la otra que vamos a ver también, y podría defenderla fácilmente con argumentos razonables. Pero no es ese el punto, es que juntos lleguemos a la verdad, que armemos el rompecabezas completo, ¿no? Que no agarremos solo algunas piezas y algunas partes. Este dice acá, dado que la salvación es un don de Dios, esta no puede ser quitada, es lo que piensa el camino moderado. Pues Dios la ofreció y está eternamente asegurada a pesar de que algunos creyentes persistan en una vida de pecado. No, pero es que eso no va a pasar necesariamente así. En el fondo, esta es la esencia de esta forma de ver este calvinismo más moderado y se diferencia del calvinismo anterior que vimos ahí. ¿Algún comentario, papá? Sí, fíjate que este calvinismo moderado también usa, o sea, ya lo de salvo, siempre salvo, ellos lo cambian a seguridad eterna, ¿va? Y como decías vos, eh, sostienen que la posición busca equilibrar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Aunque creen que la salvación final está segura con Dios, también enfatizan la necesidad del creyente persevere activamente en la fe y en la obediencia. Esta postura subraya la perseverancia, no es automática ni pasiva, sino que es un proceso continuo que el creyente debe y que coopere con la gracia de Dios. Básicamente es eso, esa es la poca diferencia. Entonces veamos, hermano, porque lo que hemos estado estudiando acá es cómo está el pensamiento cristiano hoy, porque todo esto surge, si vos te acordás, de que vimos algunos datos de nuestra ciudad, sociedad hondureña, en la cual vemos que casi el 85% de las personas tienen algún tipo de estas ideas. Entonces, nuestra forma de evangelizar también es parte de poder lograr buscar la verdad e ir más a la verdad de personas que están creyendo alguna cosa y que vayamos más a las escrituras. Viene la siguiente parte también, que es, digamos, también evangélicos, pero arminianos, le llamarían acá. Ya he hablado un poco de la historia, pero vamos a ver de rasgos generales, ¿ok? No podemos ahondar tanto por el tiempo. Entonces, Dios da gracia al ser humano para elegir. Los que eligen a Cristo son regenerados y sellados, efectivamente, pero el Espíritu Santo es el que nos capacita para perseverar. Pero somos libres de resistir al Espíritu Santo y apostatar. Es el arminiano. El arminiano cree que de alguna manera, o sea, si tengo alguna libertad, que Dios en su soberanía determinó dar alguna libertad al ser humano. No es que Dios se limitó, no, es que Dios deseó que así fuera. Y Dios provee la gracia,
para que el ser humano crea. Es decir, no necesariamente es que lo eligió antes de la fundación del mundo, claro que sí, pero aquellos que lo eligen. Entonces, es un tema interesante acá también. Entonces, él da la gracia, eligen seguir a Cristo, pero también a través del Espíritu Santo pueden perseverar. Dios los capacita para perseverar. Entonces, la obra sigue siendo del Espíritu Santo, sigue siendo toda de Dios, poderosamente para él, pero también es libre el ser humano de resistir, y sabemos que la Biblia nos llama que sí podemos resistir al Espíritu Santo, no resistan de la Escritura, y obviamente la persona puede apostatar. Entonces dice, Dios da gracia, su gracia preveniente, o sea, una gracia anticipada para que el ser humano pueda creer, porque somos seres humanos caídos, capacita al ser humano para responder al Evangelio y a través del Espíritu Santo lo capacita para perseverar, ¿ok? Pero no coaccionado para perseverar. El ser humano puede seguir resistiendo al Espíritu Santo y apartarse. Es decir, Dios no está obligando a la persona, no es completamente irresistible el llamado, sino más bien que Dios permite en su soberanía que su voluntad sea que el ser humano también pueda decidir dejarse guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que lo hace él andar y perseverar. Papa, comentario. Sí, básicamente la teología arminiana enfatiza en el libre albedrío del ser humano y la posibilidad de perder la salvación. Este argumento es que aunque la salvación es un don de Dios, la persona tiene la responsabilidad de mantener su fe y su obedecer a Dios. Es posible que una persona, incluso después de haber experimentado una conversión, se aleje de Dios a través de la incredulidad o del pecado persistente. En conclusión, esta perspectiva, una persona que cree haber experimentado la conversión bíblica puede dejar de perseverar en Cristo si conscientemente decide alejarse de él. Entonces sí perdería su salvación, según la teología arminiana. Es correcto, eso es lo que piensa la teología arminiana. Entonces vemos esta forma de pensar, ¿ok? Cómo esto ha sido histórico, hermano. O sea, esto es, y en cada una de estas posiciones hay creyentes piadosos defendiéndolas, ¿no? Y que por eso quiero que tenemos que ser bastante sabios para tratarlas también. Tal vez usted ni siquiera sabía, o está enredado ahorita, está diciendo, ay, Dios mío, ¿y qué están compartiendo toda esta gente? Dándote el panorama de cómo está el ser humano está tratando de entender esta gracia de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? No voy a empezar a defender una postura y otra. Vamos a presentar algunas verdades fundamentales porque queremos dejarlos con el deseo de pensar, de reflexionar. Y vamos a hablar de verdades fundamentales que vemos en la Escritura. Por ejemplo, una escritura esencial, papá, si quieres leer la voz, Efesios 2, del 8 al Sí, 10. ok. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino del don de Dios. No por obras, para no que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjense qué interesante, ¿eh? Por medio de la fe, la gracia, por medio de lo que está en rojo, no por obras, creados por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos dice? En conclusión, Efesios 2, del 8 al 10, resuelve la tensión entre la gracia y las obras. Cuando miramos gracia versus obras, la salvación es por gracia, no por obras. Pero cuando miramos fe versus obras, la fe es el medio para recibir la salvación, mientras que las obras son el resultado de esta salvación. Entonces, la perseverancia no es el esfuerzo para ganarse la salvación, sino el caminar en buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Eso lo dice el versículo 10. Este caminar es una evidencia de que hemos sido verdaderamente hechura suya, creados por Cristo Jesús. En resumen, este pasaje establece claramente que somos salvos para hacer buenas obras, no por ellas. La perseverancia es igual, es el bien de la manifestación de una vida transformada por la gracia de Dios. Eduardo. Sí, entonces somos salvos por la gracia, nadie puede jactarse. Miren, algo que jamás se atreva a hacer es creer que es su esfuerzo. Alguien podría decir, yo creo que es que yo he abandonado cosas, es que yo ahora no soy el mismo y por eso Dios me va a tomar en cuenta. Cuidado, eso es una aberración realmente lo que está diciendo. Porque no es que yo dejé hacer cosas, no es que yo dejé que ahora merezco más porque soy menos malo que como yo creía que era. En realidad, esto funciona, es un don de Dios. No me puedo jactar en nada,
O sea, no hay nada que yo haga que me capacite para ser digno para Dios. Por eso somos salvos por la gracia, porque es un don de Dios. Pero esa gracia, que es por medio de la fe produce estas obras que hace de que nosotros, las obras que de antemano Dios destinó que íbamos a hacer. Entonces, una fe va acompañada con obra, y es lo que voy a leer acá. Si te fijas, otra escritura que genera un conflicto también, aún la teología de Lutero, que fue un reformador, y lo seguimos conociendo históricamente, pero también tenía sus dificultades. Santiago 2:14 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede salvarlo esa fe? Esto es una pregunta retórica. Es decir, la respuesta es obvia, la respuesta es evidente, ¿ok? Y dice, si un hermano o hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno le dice, vaya en paz, calientes y sacíense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve así? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve? Creo que dice ahí, creo que me corté un pedacito ahí. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Esta es una declaración fuerte, porque es el Shema, ¿no? Dios es uno, ¿ok? Esta es una declaración de fe real. Haces bien, dice el texto. También los demonios creen y tiemblan. No como tú crees ahí todo flojito, ¿no? Los demonios tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¡Hey! Pero aquí se parece opuesto a lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía lo contrario: somos justificados solo por la fe y no por las obras. Ahora, son verdades ambas son verdades, y este es el tema principal de esta lección. Entender estas obras de perseverancia, esta vida de obediencia, de dónde viene, por qué es importante, por qué realmente una persona que persevera muestra que realmente es un verdadero creyente, y es la evidencia en su vida de que lo es, pero también que tanto nosotros mismos estamos capacitados por el Espíritu Santo para hacerlo. Es lo que hemos venido hablando acá. Miren qué interesante, porque dice, la fe actúa juntamente con las obras, pero aquí las hemos separado completamente. Y algunos han llegado a pensar de que la fe es algo enemiga de las obras. Y hemos vuelto, miren qué interesante, hemos convertido las obras de obediencia en el enemigo. El enemigo es ser obediente ahora, porque si soy obediente a Dios, estoy poniendo mi esperanza en las obras. Esto es una aberración, hermano, no puede ser. Desde un inicio, Génesis, capítulo 3, capítulo 2, en el jardín del Edén. ¿Cuál fue el primer problema? ¿Qué es lo que nos tienen problemados hoy acá? ¿Cuál es el pecado que nos tienen problemas hoy? La desobediencia. No obedecimos a Dios, el ser humano. ¿Y qué es lo que Dios desea del ser humano? Él siempre ha deseado que le obedezcan, que hagan lo que Él demanda. Ese es el Dios de la Biblia. Y esa vida involucra entregarnos completamente a Él y estar firmes en nuestra fe. Las obras siguen siendo importantes, no son el enemigo las obras. Las obras son parte del plan de Dios para el ser humano. Ahora, lo que ha cambiado ahora es que no puede haber jactancia en nuestro corazón, porque no son las obras las que me salvan. No es lo que yo haga. Las obras son el resultado de mi amor a Dios y de mi fe verdadera, que van a actuar conjuntamente. Abraham tenía fe, pero una fe que iba con las obras, y no hay otro tipo de fe salvadora que no sea esa. Seguimos entonces, papá, porque vamos con el tiempo, ¿no? Una Vamos verdad con el tiempo. fundamental. Entonces, primera de Juan 3, 4, 10, papá, dale viaje. Sí, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y, eh, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo, así
como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifiesta con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, básicamente, todas estas, perdón, dice que todo el que permanece en él no peca. Cuando nosotros venimos perdón, espérenme, me confundí con mis notas aquí. Juan 3:4, así. Todo aquel que permanece, o sea, en resumen, Juan del 4 al 10 nos enseña que el nuevo nacimiento es un proceso físico. No es un proceso físico, sino que es una transformación espiritual necesaria para entrar al reino de Dios. Esta es la obra completa realizada por el Espíritu Santo y se manifiesta en una vida cambiada, porque dice ahí, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cómo éramos antes de llegar? Éramos pecadores. Ya cuando estamos, dejamos de pecar. La fe en Jesús no es simplemente un acuerdo intelectual, sino que es la entrega a la creación de todo lo que se puede realizar. O sea, Jesús vino y nos tomó a nosotros y nos puso para que fuéramos transformados espiritualmente cada una de las personas. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Claro, los que pecan van a ser hijos del diablo y los que pecamos, no pecamos o pecamos menos, vamos a ser los hijos de Dios. No, hay que tener la certeza de esa transformación espiritual que tenemos cada una de las personas. Sí, ahí va, fíjate que, bueno, pensemos en algo, hermano, o sea, no es que no vamos a pecar, ¿no? O sea, Sí, porque aquí estamos podríamos claros. decir, todo el que permanece en él no peca, bueno, pero yo pequé hoy, por ejemplo, y hablo y abro mi vida y pido ayuda y trato de mantenerme en la lucha, pero es interesante acá, veamos el texto, porque el texto nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Estamos hablando de una consistencia en el pecado, que es del diablo. No es que peco menos, ¿no? Porque todos pecamos delante de Dios y eso nos separa completamente de Dios. Pero dice, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. O sea, Juan evidentemente no está diciendo que no vamos a pecar. Lo que Juan está diciendo es que no vamos a ir un estilo de vida que practica el pecado. Es diferente, yo pongo este ejemplo siempre. Vivir una vida de obediencia imperfecta, obediencia con pecado, porque pecamos, a una vida de pecado con algunos pequeños puntitos de obediencia. Eso no es nada que ver con la Biblia, porque Dios siempre ha demandado la obediencia del ser humano. Y Juan está desenmascarando acá. Diferencia en el que es hijo de Dios es hijo del diablo. Porque es evidente, les está diciendo Juan, que el que sigue practicando el pecado de una forma consistente, sin arrepentimiento, ese no es de Dios, ese es del diablo. Y una última escritura que compartimos, Hebreos 3, 12 al 19, dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué? ¿Es posible eso para el que ha nacido de nuevo? Perdón. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Miren qué interesante, el pecado nos puede endurecer nuestro corazón. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, haciendo referencia a la rebelión de Israel después que salió de Egipto. Porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Con quienes se disgustó por 40 años, no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar
a causa de su incredulidad. Este pueblo había sido elegido por Dios también. Desde antes de la fundación del mundo también eligió a Israel para sacarlo de Egipto, pero estaban estas personas que persistían en su incredulidad, que persistían en un corazón malo, que se apartaba. Entonces vemos acá una verdad fundamental también, que es, ¿será que puedo decidir apartarme de Dios? ¿Qué está diciendo el texto bíblico? ¿Será que tengo esa libertad? Entonces, ¿será que en realidad los arminianos están diciendo algo muy cercano a esto? Yo quiero traerlo a la mesa de esta manera. Tenemos que entender, la Biblia nos llama contundentemente a perseverar, nos llama a mantenernos en la fe, nos llama a una vida de obediencia, nos llama a una vida de no practicar el pecado, nos llama a tener consistencia en nuestra fe con nuestras obras. Eso es lo que llama la Biblia. Y esas son verdades fundamentales que tenemos que abrazar. No nos llama la Biblia una doctrina que en lugar de llevarme a ser más como Cristo, me lleva a ser menos como Cristo, es una doctrina a la que yo tengo que tener mis reservas. Tengo que ser sabio también. O no la entiendo bien o la doctrina es errada. Porque una doctrina bíblica te va a llevar a que Cristo sea formado en vos, mi querido hermano, mi querida hermana. Esto es retener hasta el fin lo que hemos creído, la perseverancia, la esencia de Hebreos. Y finalmente, si vemos nada más el panorama de las 4 escrituras que leemos, ahí vamos a, ya te voy a dar chance ahí, yo sé que quería opinar algo. Hebreos 2.8 vimos, que 2 del 8 al 10, somos salvos por la gracia. Nunca pensemos, nunca vaya a jactarse, nunca vaya a decir, es que yo hago. No, eso es absurdo. Usted no merece la salvación, es un don de Dios, por medio de la fe. Pero tenga en consecuencia también, como dice Santiago, que una fe salvadora siempre va acompañada de hechos. Por lo tanto, una fe que no está acompañada de obras y de hechos, evidentemente no salva a nadie. No puede salvar a nadie esa fe. No es una fe salvadora. Es un tema para que lo reflexionemos claramente. Juan dice, el que practica el pecado no es de Dios. El que vive una vida de pecado no es de Dios. El que no está perseverando en que Cristo sea formado en su vida no es de Dios. Es fuerte, es una verdad fundamental también. Y Hebreos 3.12 dice, somos participantes con Cristo si retenemos hasta el fin esa seguridad, esa confianza al principio. Debemos armonizar toda la Biblia. ¿Qué quiero invitar? Si a mi hermano discípulo, miembro de nuestra iglesia también, usted tiene una convicción al respecto de esto. Estas verdades son esenciales. Amigos, si hay algún amigo que está viendo este video, católico, evangélico, cualquier tipo de tradición religiosa, lo invitamos a tener que unir todo esto y a poder tener la esencia de la fe. Somos salvos por la gracia, claro que lo creemos así, y así es, pero la fe, el vehículo salvador es la fe en Cristo, que es acompañada por una vida de obediencia, que es lo que Dios ha demandado del ser humano desde el inicio de la creación, cuando lo hizo y los creó en el jardín del Edén. ¿Algún comentario, papá, acá? Sí, fíjate que en la última, en Hebreos 3:12, este pasaje apoya la idea de que la fe que salva necesariamente persevera. Si el creyente se aparta es porque su fe del inicio no era una fe genuina que había transformado su corazón. La retención de la fe hasta el final no es una obra para merecer la salvación, sino la evidencia de que ha sido recibida la verdadera salvación que capacita para perseverar. Básicamente eso. Sí. Entonces veamos, hermanos, o sea, no, nunca puedo jactarme. La jactancia es elimínela de su vida. No puedo jactarme de nada respecto a la salvación porque es un don de Dios. Pero también mi fe, que me hace parte de esa dávida, de ese regalo de Dios, es una fe que va acompañada con hechos, ¿no? Y que respalda, evidentemente, lo que vemos, una perseverancia, un caminar con Cristo, una formación de Cristo en mí. Cristo se va formando en mí cuando hay una fe verdadera, una fe que ha salvado. Es un tema profundo, hermanos, y aún los cristianos han tenido históricamente diferencias en esto, pero esta es la convicción que nosotros tenemos. Y quiero dejar una conclusión bíblica, una conclusión doctrinal referente a este tema, para que podamos nosotros llevarnos las ideas centrales. La salvación es un regalo de Dios concedido por pura gracia. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo humano, ya que nadie puede jactarse de haberlo obtenido por su propio esfuerzo, no puede jactarse que usted hace menos pecados que antes, eso sería absurdo y ridículo, o que tiene que hacer más cosas. Simple y sencillamente usted tiene que entender la gracia para que su vida sea transformada y usted deje de vivir
una vida de pecado y una vida de obediencia. Mire lo que sigue, las obras y la obediencia, perdón, a Dios no son la causa de nuestra salvación, sino el fruto del milagro del nuevo nacimiento. Una fe que no produce frutos no es una fe real. La fe verdadera siempre se manifestará a través de las obras que la respalden. Por consiguiente, la persona que ha nacido de nuevo vivirá una vida de obediencia, aunque sea imperfecta. La vida del que ha nacido de nuevo estará marcada por un arrepentimiento constante y una búsqueda incansable del amor de Dios. Esta persona vive con un temor reverente, confiada en la seguridad de su salvación, pues sabe que es el Espíritu Santo quien le capacita para perseverar en la voluntad divina. No debemos de resistir la obra del Espíritu, pues sin ella es imposible perseverar hasta el fin, porque es su obra en nosotros lo que hace posible que el ser humano pecador pueda perseverar y mantenerse en su fe. ¿Algún comentario final, papá? No, solamente decirles a todos que muy buenas noches. No tenemos el tiempo, ya estamos sobre el tiempo, así que pasen muy buenas noches y nos vemos en el próximo miércoles de enseñanza, que es el mes de septiembre. Será un gusto, hermanos, y este es un tema a profundizar más. No se quede solo con esto, hay mucho más también, pero quiero poner eso en la mesa para que sigamos discutiendo y vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas en el siguiente mes de septiembre. Queremos responder con sensibilidad, con profundidad, con responsabilidad y con la dirección del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, nos vemos en el próximo miércoles de enseñanza y pues hasta pronto, ¿no? Buenas noches. Dicha